Mientras tanto, pregunto que compartimos una serie de materiales. Lo último que compartimos fue un drive con una versión de la película No. No sé si la pudieron descargar, no sé si puse bien el link, si podían acceder. Eh, Creo que sí. Nadie escribió diciendo que no se podía descargar, así que creo que puede descargarse. Así que nada. Ah, bien, Alejandro dice que pudo descargarla, genial. Así que Eso nada. porque también me sorprendió como la lograste piratear por ahí. Sí. La van a ir a buscar. Morgan, Morgan. Bien. Uno empieza a poner palabras claves raras para que lleve a algún lugar. Así, más o menos. Y la Voy a, encontramos. voy a silenciar a todos, así que ahora liberate el sonido, Emi, y arrancamos. Eh, Ahí estamos. Bien, bueno, disculpas por el cambio de planes en el horario hoy, pero teníamos justo 3 actividades que comenzaban 5:30 en el Congreso y bueno, ya faltan 2 días nomás para que termine, así que ya no habrá más cambios de acuerdo a las 2 clases que nos quedan. Eh, Así que bueno, acá estamos. Estuvieron viendo los materiales de la tercera clase ya, más, bueno, estos materiales que estamos enviando. Puede ser que les inundemos de videos, que es un poco la característica de la época. Porque bueno, también pensaba en una actividad que hicimos esta mañana con Francisco Sierra, que era un taller epistemológico y me parece que puede ser incluso interesante también compartirles esa sistematización que presentó Sierra esta mañana. Eh, pero bueno, nos gustaría arrancar con algunas intervenciones de ustedes. Algunas personas nos escribieron con ganas de intervenir y demás. Así que si alguien tiene ganas de tomar la palabra, bueno, que arranquen directamente, que nos escriban, a ver cómo la ven. Mafe, ahí está. Bueno, primero agradecerles por el material enviado. Fue para mí muy emotivo y especial volver a ver a Darío y a Claudia en clase. Eh, Siento que lo que ellos, el recorrido que hace tanto Claudia de la comunicación popular como Darío de la comunicación educativa y en especial la trayectoria de Freire, pues da muchas luces para entender el campo de la comunicación desde una mirada latinoamericana, sí, que me parece muy valioso. Yo estoy como en esa disyuntiva y más por lo que la pregunta que traen para esta clase, que es el tema de la hegemonía. Y creo que Claudia lo toca ahí cuando habla un poco de su tatenza, pues porque obvio es como un referente muy importante en Latinoamérica, pero también está la crítica de esa evangelización que digamos que es el de Leonardo. Te estamos escuchando un poco mal, Mafe. Ya por ahí sí. No sé por qué hay el micrófono prendido. A ver. Okay, silencio todo y ahora liberate de nuevo. Y claro, me hace esa pregunta, por ejemplo, del papel o del rol de la educación en la hegemonía, porque cuando hacían ese balance o esa trayectoria de su tatenza, bueno, nosotros que somos colombianas y colombianos, pues sí ha sido un referente, pero también tenemos que mirarlo con una postura crítica de lo que generó esa evangelización en nuestros pueblos campesinos. Por supuesto, entiendo el valor de que nuestros campesinos hayan podido aprender a leer y a escribir, que ya ahí entran a poder defender unos derechos importantes, pero también viene, como lo decía Claudia, pues la enseñanza de unos blancos que son los que vienen a alfabetizar a estos pueblos. Y yo me sigo preguntando ese tema de la hegemonía en la educación, que Claudia también lo decía, no es que nuestra academia esté muy alejada, bueno, yo hablo desde mi piso, que es Colombia, universidad privada, que está, digamos, muy alejada de lo que es la Universidad Nacional de La Plata, porque aquí, y ayer lo decía Germán Retola en su
en su clase, que estoy de acuerdo y que esa frase la anoté, y es que la academia, por supuesto, es un proceso político, pero disfrazado de neutralidad. Y yo creo que en Colombia es como muy notorio eso, ¿sí? Aquí a la academia le cuesta tomar postura política, es como muy aislada eso, y eso ya es una postura política, ¿sí? Entonces, sí me hago ese llamado porque mi tesis tiene que ver con cuerpo, educación y poder y ciudadanía, cómo romper esos procesos hegemónicos desde una educación que por más que queremos que sea de resistencia de Latinoamérica, pues sigue siendo muy difícil porque tenemos una educación todavía muy occidental con un discurso muy hegemónico. Gracias, Mafe. Bueno, sí, totalmente. Bueno, también estamos escuchando en el taller que se realizó el miércoles. Eh, a ver, hay algunas referencias. Voy silenciando. Por favor, cuando entre, yo no puedo. Ahora me escucho yo, no sé. A ver. Bueno, ¿se escucha? Bueno, yo Un poco robó. un retorno así como medio. Entró un mosquito. Hola, bien, bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, retomo, muchas gracias Mafe por la intervención, porque bueno, de alguna manera también es esto, es como, bueno, situarnos también desde las experiencias que, que retomamos. A mí me parece que también apareció algo muy importante, digamos, cuando grabamos la clase con Claudia y con Darío, que era esta presencia también de lo religioso, ¿sí? Digamos, en estas experiencias que llegan de alguna manera a plantear una alternativa. Bueno, está muy presente, digamos, esta idea del proceso civilizatorio, digamos. Hay algo que se mantiene y de alguna manera pues, creo que justamente también empezamos a ver cómo, digamos, a lo largo del curso me parece que en esta clase es como, bueno, digamos, las cartas están un poco echadas, ¿sí? Digamos, con estas dos preguntas, de la pregunta por los efectos y la pregunta por la hegemonía, digamos, planteamos como, bueno, estos, de alguna manera, estos dos polos de la pregunta, ¿sí? Digamos, yo siempre encuentro como muy gráfico esa imagen que aparece en la entrevista que le hace Jorge Huergo a Jesús Martín Barbero y Barbero cuenta esa experiencia de girar y ver al público, pero digamos, cómo aparece esta cuestión de esas dos posiciones. Y también me quedo, digo, bueno, por esta cosa de estar en las actividades del Congreso, pero me quedé pensando también en algo que hablábamos también con Emiliano, en la presentación del libro del Instituto Aníbal Ford, que se realizó el jueves pasado, que tuvo la intervención de Sergio Cagiano, donde digamos, plantea, bueno, digamos, poner en palabras nuevamente esta cuestión de esa interseccionalidad, es decir, cómo nombramos, cómo analizamos ese punto de encuentro entre esta dimensión que es la dimensión de los efectos o del discurso del poder y la construcción de la subjetividad, de la construcción de los imaginarios. ¿Sí? Digamos, ahí hay una zona que es necesario poder reponer, porque justamente, digamos, si hay algo que hemos caracterizado de manera crítica, tiene que ver con este pimponeo entre un punto y el otro, como si pudiese encontrar la respuesta correcta en una de las dimensiones del análisis. Y justamente lo que vemos es que, bueno, digamos, la dinámica social contiene esta complejidad que no puede agotarse solo en uno de los elementos. Por eso también digo, me parece que es un poco la explicación de por qué se generó tanta polémica la propuesta de la pregunta por los efectos que trajimos la clase anterior. ¿Sí? Digamos, siempre nos pasa igual con esa clase, pero bueno, me parece que ahí hay algunos elementos. Y sin dudas, esto que planteas, Mafe, con respecto a digamos, la puesta en tensión de la idea de la objetividad, la puesta en tensión de la idea del posicionamiento, de alguna manera,
limpio del abordaje bueno, que sin duda nos está marcando. A ver, Emi, ¿estás por ahí? Sí, me quedo pensando en lo que dice Fernanda, el gesto benjaminiano de pensar la historia a contrapelo es un gran gesto y es muy trabajoso al mismo tiempo, porque recuerdo lo que decía Claudia en la entrevista, recuperando un poco su propia trayectoria, que decía, estaba todo junto, no tiene nada que ver, y esto un poco lo dijimos en la clase 1, no tiene que ver con una especie de devenir, de momento teórico X, después viene otra teoría. Cuando uno se acerca a los procesos de producción de las ideas, ve que a veces hay movimientos que pretenden ciertos objetivos, pero que en la práctica toman otras dinámicas que son contradictorios consigo mismos, que habilitan ciertos procesos, pero que arrastran tensiones, como decías, civilizatorias, digamos, que no dejan de estar presentes, que persisten, y que justamente a medida que nos vamos acercando a esas tramas, aparece esta necesidad, fíjense, ¿no? Ya no tanto de lo comunicacional per se, pienso en la discusión, otra discusión que tuvimos esta mañana, sino justamente en esas intersecciones en las que algo vinculado a cierta idea de lo comunicacional se pone en juego, ¿no? Y que no necesariamente trasciende o quizás es contingente, digamos, que tiene sentido y es productiva para un momento específico, que se elaboran reflexiones en ese contexto, pero que después, digamos, se ven transformadas y que esto no es producto de un laboratorio académico. Pienso en esta caracterización de la academia que decía Fernanda, diferente a quizás a la nuestra, eh, pero que también nos lleva a pensar cómo caracterizamos la misma producción, ¿no? Si uno agarra a Gramsci, Gramsci propone una lectura necesariamente orgánica de quienes producen conocimiento, ¿no? Esta entrada es toda una entrada productiva para pensarnos, pero para pensar también las tensiones que emergen entre los grupos intelectuales que se acercan, que buscan ser parte de movimientos populares o de proyectos políticos que lograron ascender, ¿no? Y que siempre, incluso más allá de la pretensión de independencia que asume un conjunto de intelectuales o que asume la universidad. Nosotros siempre, en algún momento aparece la autonomía universitaria, ¿no? Quienes están en este país, en algún momento aparece la autonomía, ¿no? Pero que más allá de eso nos invita a pensar la producción de las ideas siempre en relación con esas tramas, pero no en un sentido de contexto. Esto lo venimos hablando desde el primer encuentro, sino justamente de pensar qué están discutiendo cuando están hablando de esto. Es decir, cuando están hablando de desarrollo, ¿qué están discutiendo? Porque no están hablando de producir un manual, eso vino después. Eso vino, es un efecto posterior de quienes historizan el campo, pero que en ese momento quizás era operativa cierta idea o no, y eso es lo interesante de investigar, de hecho, ¿no? De arrojarse a eso y para no perderme, digo, ver contra qué otros estaban discutiendo cuando estaban planteando esas ideas, qué había en juego, qué posiciones asumían, y ya el campo de investigación nos arroja otra serie de preguntas, otra serie de interrogantes, otras hipótesis, donde lo comunicacional es algo más que está aconteciendo en ese momento, ¿no? Pienso mucho en lo que decían Claudia y Darío en la entrevista, ¿no? ¿Por qué adquiere carácter de subversivo la práctica pedagógico-política de Freire? Per se, no. Siempre en relación con una serie de procesos adquiere el sentido de la subversión. Sabemos desde hace tiempo que el sentido no es sustancialista, ¿no? Que el sentido es contingente, es relacional, ¿no? Que la subjetividad es relacional, ¿no? Que el sujeto lo es en relación con un conjunto de otros, ¿no? Entonces siempre es ir hacia esas tramas. Y ahí es donde me parece que se pone mucho más interesante todo lo que hacemos y algo que vengo insistiendo, mucho más opaco también. Eh,
nada, me parece que está bueno esa recuperación para empezar a poner matices, ¿no? A empezar a matizar las mismas teorías, ya no como teorías, sino como interpretaciones en debate, sí, interpretaciones y toma de posturas en un debate, ¿no? Donde se juegan mucho más que una conceptualización, ¿no? Genial. Sí, ahí había pedido el Vasco la palabra. Sí, sí, era dos pequeñas digresiones, pero en realidad aportes, vale decirlo. Es como la hegemonía, había una hegemonía, creo yo, después de la Segunda Guerra Mundial, como políticamente correcta, que ahora, después de la crisis del 2008, sobre todo la crisis económica en Europa, como que está desbordada y ya los consensos que había sobre qué era lo políticamente correcto se desbordaron y no solamente en las redes sociales o grupos aislados se permiten retomar discursivas violentas del pasado, sino que también líderes políticos lo hacen. Eh, Eso por un lado, o sea, que me parece que eso había arrancado después de la crisis económica en Estados Unidos y en Europa, con la aparición de algunos líderes que optaron por una especie de populismo, pero de totalitarismo, pero no un discurso fascista tradicional, sino adecuarlo a las realidades económicas de los poderes de turno, no un fascismo colectivo como era el fascismo tradicional en base a un Estado presente, sino más que nada un fascismo que tiende a un Estado mínimo y conceder las concesiones a los grandes grupos económicos. Y por otro lado, una diferenciación que, por mi cercanía con la realidad en País Vasco, una comparación que siempre hacemos con mi amigo allá de la diferencia que tenemos respecto de Argentina y en España, que allá Franco murió en la cama, dejando todo atado, bien atado, y nombrando a su sucesor y dejando al rey en el trono, un rey que con una monarquía con enorme diferencia con las otras monarquías europeas, que tiene otras facultades que no tienen las otras monarquías europeas, y con nosotros que Videla murió en la cárcel común. Eh, Allá es muy difícil establecer debates que nosotros establecemos y a su vez allá es muy difícil mantener el relato que nosotros entendemos como políticamente correcto. O sea, no se, es imposible pretender que en España se haga una película que reivindique sin una crítica a los derrotados de la guerra civil. Recién ahora se estaba rompiendo un poco ese consenso y ahora retomó una vez más el neofascismo en España, retomó viejas discursivas y sobre todo con el debate que hay en torno a la utilidad o no de la monarquía, si a la legitimidad o no de la monarquía. Y viene a colación también ahora está de moda en España y está empezando acá una serie que se llama Patria, el cual generó un debate en País Vasco respecto de la hegemonía discursiva de un régimen que fue victorioso en la guerra civil y que después se supo mantener luego de la transición con su hegemonía discursiva y con su eh, mantenimiento del aparato represivo y del aparato judicial sobre todo, porque la justicia post-franquista lo único que hizo fue cambiar el nombre de Tribunal de la Moral a Tribunal Constitucional, eh, y la realidad de los diferentes nacionalismos que conviven en España, que no es una nación plurinacional, es contada desde el centralismo de Madrid. Y es como la gran deuda pendiente que hay, una hegemonía que quedó heredada desde el franquismo que eh, no permite la expresión de las diferentes nacionalidades. Como que siguen contando la historia aún de los conflictos desde el centralismo madrileño. Y es de por sí llamar a una serie Patria sin ninguna expresión en euskera es
la muestra de dónde se construye el relato en España. Era simplemente eso. Bien, bueno, ahí abriste toda una discusión, porque bueno, aparece esto, digamos, la discusión sobre la nación, sobre esas identidades. Veía que también Gilberto puso una pregunta ahí con respecto al rol de China y Rusia en los procesos hegemónicos actuales de Latinoamérica. Yo querría ir a esa pregunta, pero antes también me quedé con ganas de complementar algo con respecto a la intervención de Mafe al comienzo, porque, digamos, hay una cuestión que me parece importante también para focalizar y pensar en, digamos, este curso es un curso que abre bueno, a esto, a discusión de posiciones, diferentes posicionamientos. Bueno, en el video lo vieron como apasionados, digamos, todo eso está totalmente presente. Pero a mí me parece que también es importante poder pensar cómo la instancia de producción de la tesis doctoral, digamos, porque digamos, como si hay un objetivo que nosotros tenemos acá es el de esa producción de la tesis doctoral y, y, y esas condiciones que relataba Mafe, que son condiciones que por supuesto determinan, definen, digamos, como nos enmarcan, digamos, las universidades y demás. Pero me parece que sí hay una grieta en este espacio, en estos espacios de producción para tensionar esa criticidad al máximo, digamos, porque justamente, digamos, hay una condición de posibilidad que genera también de alguna manera esta tradición bueno, que en muchos casos está despolitizada o que atenta contra, o que busca una despolitización o niega la politización, digamos, podemos encontrar diferentes formas de formularlo, pero sí el registro académico, el registro de esta producción parece que es una condición de posibilidad y una oportunidad como para también me parece que en ese sentido, digamos, existiendo esa posibilidad no hay excusa, es decir, bueno, hay que ir a la construcción de la tesis reponiendo la complejidad social, reponiendo las desigualdades, reponiendo esa serie de condiciones. Pero sí me parece importante puntualizar eso porque bueno, me parece que es lo que de alguna manera nos abre el marco de la producción y también incluso hasta ver, bueno, cómo incorporamos las discusiones que estamos trayendo a este espacio en un sentido productivo de la tesis. Lo digo también pensando en lo que viene planteando Emiliano también desde el primer encuentro, en esta idea de, bueno, rompamos con ese carácter o esa idea del carácter evolutivo de la teoría, es como, bueno, vamos a llegar a la última clase y en la última clase nos tiran la posta, y bueno, es probable que en la última clase, digamos, bueno, tratemos de tirar alguna forma de actualización, pero la verdad es que es difícil que lleguemos a eso, incluso también, digo, tal vez, digamos, ahí volvamos para atrás. Que es un poco algo de lo que también vinimos a plantear cuando planteamos la cuestión de la pregunta por los efectos. Y entonces yo ahí retomaría dos cosas. Digamos, por un lado, esta cuestión de, digamos, la pregunta por la hegemonía en el sentido de volver a una revisión, digamos, al sentido de la revisión del marxismo, ¿sí? Hoy veíamos, y en esta referencia que hacíamos al libro de Paco Sierra, que se llama Marxismo y Comunicación, que salió hace 2 meses. En el prólogo, Matelar, de alguna manera, plantea esto. Bueno, los estudios de comunicación están marcados por la interpretación marxista, ¿sí? Digamos, entonces, de alguna manera, el libro de Paco Sierra busca pensar, bueno, cómo las categorías del marxismo nos permiten pensar este contexto actual. Entonces, digamos, me parece que ahí hay algo interesante para pensar y al mismo tiempo pensaba en cómo cuando aparece esta discusión respecto de la pregunta por la hegemonía, digamos, como venimos diciendo, trazando ese hilo entre el siglo XX y la discusión teórica respecto al campo de la comunicación. Bueno, ahí estamos en el momento de esa encrucijada de la derrota, de esa encrucijada del Plan Cóndor, bueno, estos elementos que nosotros venimos mencionando anteriormente y, digamos, esta instancia de una necesaria revisión de la construcción teórica de las categorías para poder comprender el fenómeno. Y ahí, digamos, me gustaría hilvanarlo con la pregunta que plantea Gilberto en
en el chat, porque no tengo ninguna respuesta para esa pregunta. Más que sí me parece que, digamos, esto, ¿cuál es el lugar de Rusia y de China? Me parece que en términos, digamos, podemos interpretar su intervención en términos geopolíticos, en términos de la posibilidad de un contrapeso a la hegemonía de Estados Unidos, de su disputa, de su disputa con Estados Unidos, pero sí está claro que también que en términos culturales se encuentran en una gran desventaja al momento de pensar esa discusión, porque justamente Estados Unidos ha llevado a cabo todo su despliegue de la industria cultural, su despliegue de una serie de condiciones de conformación de nuestras sociedades, y por lo tanto ahí me parece que es donde podemos encontrar también incluso esta clave de la pregunta por la hegemonía, como visibilizada, ¿sí? Aparece visible, bueno, cuánto es ese gran poder que se logró establecer y consolidar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, con la profundización de esto, de los dispositivos, de la ampliación de la llegada de los medios masivos y demás. Bueno, había un par de preguntas, no sé si Amy vos querés retomar algo. Sí, pero preguntas también para, digo, después de lo que decía Vasco, si no veo mal, la pregunta que plantea Gilberto, pero también veo que Lourdes quería compartir una reflexión. Yo quizás resulta una obviedad, pero me sigo preguntando cómo pensar lo hegemónico, ¿no? Es decir, cómo analizar lo hegemónico y no darlo como un hecho, y tampoco poner, como se dice, el carro delante del caballo, ¿no? Cómo hacer digamos, que la politicidad también esté presente en el modo en que construimos nuestro problema de investigación, no en la conclusión, porque eso no es investigar, eso es simplemente decir lo que ya tengo pensado de antemano. Eso es medio un contrabando. Estamos solamente para confirmar lo que ya creíamos, ¿no? Y construir hipótesis audaces. Digo, a veces también pensar la variabilidad o, o quizás la potencialidad de pensar lo hegemónico en no, escalas diversas, ¿sí? Porque uno lo puede pensar en un plano y habla de la Guerra Fría y todo queda subsumido a eso. Ahora, uno puede entrar por abajo y decir, ¿cómo puedo leer en otras tramas esas relaciones? ¿No? Hacer un proceso inverso, ¿sí? Hacer un proceso en el cual uno pueda, en todo caso, eh, quizás preguntarse cómo en ciertos debates estaba presente la Guerra Fría, no darlo por hecho porque hay un concepto o un contexto que dice que arranca la Guerra Fría acá y termina acá y por lo tanto todo lo que hay debajo se subsume a ello, ¿no? Entonces, yo me sigo preguntando justamente por cómo entramos a la pregunta por el poder, por cómo entramos a la pregunta por lo establecido, ¿sí? Por cómo está presente lo hegemónico en las propias categorías teóricas de las cuales pensamos la realidad, ¿no? Siempre en esa clave, pienso en esto que decía el Vasco, que una entrada es pensar la discursividad en ese plano y al mismo tiempo ver, bueno, ¿qué pasa por abajo? ¿Qué hace posible que esas identidades sean más o menos impugnadas, ¿no? ¿Cómo se ancla en ciertas, si es posible acaso, si es que se está anclando en ciertas prácticas o modalidades de organización que siguen teniendo un efecto, efecto no en el sentido de lo que hablábamos la clase pasada, pero sí permite acumular, ¿no? Y eso es algo que a mí me sigue haciendo, digamos, podemos entrar por arriba, asumiendo que hay un poder en algún lugar, ¿no? O podemos ver en todo caso cómo o qué práctica, o podemos meternos más en el problema y ver cómo nosotros hacemos posible también esas relaciones de poder, digo. No estoy impugnando ninguna de las perspectivas, simplemente planteo otra pregunta que creo que va a atravesar muchas de las investigaciones que hacen a las personas que están en este curso, ¿no? Ese comentario. Bien, Lourdes, ¿estás por ahí? Hola, no sé si me escuchan ahí. Sí.
Bueno, gracias por esta instancia que está buenísima, porque bueno, de los materiales y del intercambio de los videos también surgen un montón de ideas, de reflexiones, está bueno compartir. No, lo mío más que nada es una reflexión del video de Claudia, me quedé como con una frase que me llegó mucho y me gustó, que es cuando ella dice que la comunicación es la dimensión enunciativa de la política. Esa frase me parece que tiene un poder de síntesis muy bueno en cuanto a eso, ¿no? Que cada vez que estamos enunciando, de alguna, sea desde el lugar que sea, desde la tesis, desde ahora que estoy haciendo uso de la palabra, desde cualquier práctica o discursiva que uno pone en ejecución con un habla de algún tipo, cómo en realidad está atravesada por esa dimensión política, y lo até mucho también, ahora lo quería traer, a esta pregunta de los efectos que también se desató la clase pasada, el intercambio pasado del compañero de Chile, ¿no? Que comentaba esto de las posturas que podían ser más explícitas o menos explícitas o más evidentes o no. Y lo ataba también acá en Uruguay en algunos debates que se vienen dando o tensiones, digamos, que se vienen dando porque, bueno, como tenemos el tema de la educación laica como uno de los valores educativos, no solo en primaria, sino también en la educación superior, como muchas veces ese laicismo entra en disputa de decir, bueno, pero si es laico no podés de alguna manera expresar desde dónde estás hablando, esa objetividad que es disfrazada, como yo la veo, porque una objetividad es una subjetividad muy bien disfrazada desde mi punto de vista, ¿no? Pero entonces, bueno, poniendo un poco esto en discusión, en debate, y cómo estas tensiones también entran en juego desde lo político, de donde se pueda expresar o no un punto de vista, y cómo se tensiona. Y lo otro que me quedé pensando también es, más allá de en esa dimensión enunciativa, ¿no? Desde Benveniste, ¿no? Que también lo contrapone a lo que puede ser el estructuralismo de un discurso estructurado, pero desde la práctica, y todo lo que hay en esa enunciación como acontecimiento, que ya lo tomaba, me parecía muy rico. Y bueno, y cómo me parece que estaría genial poder empezar a recorrer desde diferentes lados ese recorrido de la tesis como práctica también, vinculando esto de teoría y práctica, que en realidad hacemos teoría desde el hacer, desde cómo elijo mi camino para investigar, desde qué preguntas hago, pero también desde cómo voy haciéndolo en el camino, y esas posibilidades que a veces yo he sentido que son como tan estructuradas la legitimación de esto es académico, esto es científico, por lo menos en mi experiencia, que es muy breve y no tengo tanta experiencia, pero siempre siento que quizás sea por una falta de no manejo de la metodología y todas estas cuestiones, ¿no? Que uno en el recorrido de investigar va haciendo, pero siento que te van estructurando tanto que siento eso muchas veces, lo quería como compartir, de que hay muchas veces que uno siente, bueno, pero tenés que mostrar esto, pero al hacer eso, no solamente cualquier cosa puede ser argumentada, comprobada científicamente, A y Z, que son opuestos, solamente porque tienen un formato que permite, no sé si me siguen, pero un formato que permite demostrarlo científicamente, pero bueno, entonces ¿de qué hablamos? En realidad estamos hablando de un nivel discursivo que nada tiene que ver con determinadas otras cuestiones que por ahí sí están atravesadas con el poder, la hegemonía, y bueno, desenmascaremos eso. No sé si quedó entreverado, pero reflexiones desde Uruguay acá. Gracias. Gracias, Lourdes. Entreverado. Nos sirve mucho el concepto para esta clase. Porque, bueno, sí, a mí me parece importante lo que decís en términos de. También, viste, venía siguiendo los comentarios de Julián en el chat. eh, porque ahí hay una, digamos, hay una serie de problemas en sentido de cómo abordamos una producción desde el pensamiento crítico. Digamos, a mí me parece ahí, digamos, retomar incluso lo que planteaba Emiliano recién. Digamos, cuando nosotros esperamos que nuestra tesis venga a revalidar lo que planteamos como hipótesis,
A mí, digamos, yo siempre que cuando tengo algún trabajo de dirección de tesis, lo primero que pienso es, bueno, el plan de tesis es una cosa, está muy bien y demás, pero si después la producción de la tesis implica la ratificación de todo y no cambió absolutamente nada, entonces la tesis digamos, no te atravesó el proceso de la tesis, porque justamente si hay algo que tiene que ocurrir ahí es que haya transformación, que se incorporen preguntas y que algo también se rompa, porque si no, justamente, bueno, vamos hacia un sistema de ratificación. Pero a mí me parece que también incluso en función de lo que plantea Lourdes es, digamos, y los comentarios de recién en el chat, digamos, hay una cuestión ahí que me parece que es necesario recuperar en términos de lucha, ¿sí? Digamos, justamente si hay algo que plantea la dimensión de la hegemonía es, digamos, diversifica las posibilidades de la lucha. Pero hay algo que está claro que es que nuestras sociedades están en una constante pugna. Hay una pugna de esos procesos. Y comparto con los comentarios de Julián ahí de esto, bueno, el error de pensar que una elección determina o define, digamos, sin duda determina, define, digamos, ahí recuperamos la frase tan lapidaria de Maradona diciendo, bueno, tu política, Macri, digamos, arruinó 2 generaciones, digamos, sí me parece importante, digamos, como que, por supuesto, esas elecciones definen, pero en el campo de la disputa simbólica, en el campo de la construcción de la hegemonía, digamos, esos procesos de pugna son procesos eternos, si se quiere. Ayer justamente tuvimos este tercer encuentro del ciclo de conversaciones con Jorge Alemán y se planteaba esta discusión de, bueno, el posicionamiento ético de la izquierda es el correcto y entonces nos vamos a quedar solamente ahí porque nuestro posicionamiento de izquierda es el lugar del bien. Digo, fíjense cómo constantemente volvemos a caer en la lectura binaria de pensar, bueno, que hay un posicionamiento que es el correcto, hay un posicionamiento que tiene que ver con el bien, bueno, el blanco, el negro, digamos, como en esa me parece que reponer justamente esto entreverado que de alguna manera Lourdes buscaba recuperar es lo que, digamos, es el ejercicio que nosotros tenemos que ponerle y también lo que tenemos que agregar al momento de la reflexión de la tesis. A mí hay y vuelvo a retomar también una cuestión que habíamos traído desde esta problematización que viene haciendo Alemán, en el sentido de también el duelo de la revolución. Me parece que ahí hay algo que es necesario que pensemos, porque también en gran medida estos pensadores que nosotros muchas veces estamos trayendo estaban pensando en contextos diferentes, estaban pensando en la posibilidad de un proceso de transformación real, de un proceso de institucionalización de una revolución, digamos, y ahí hay una revisión que es necesario también realizar en profundidad. A mí me parece, hay un libro que yo logré conseguir gracias a MAFE también en Bogotá, que se llama El fin del Homo Sovieticus, de Svetlana Alexievich, que es una recuperación. Bueno, Alexievich, ese libro particularmente es muy difícil de conseguir, puedo digitalizar una parte para pasárselo, pero de Alexievich hay mucha de la literatura circulante que por ahí es más fácil, los niños de la guerra, las mujeres de la guerra, digamos, hay bastante producción en ese sentido, pero justamente lo que hace Alexievich es, digamos, hacer una recuperación en el sentido de construcción de la memoria con respecto... Sergio, te voy a mutear. Digamos, una reconstrucción de la memoria sobre la Unión Soviética, ¿sí? Y ayer, digamos, justamente en esta discusión que les comentaba, digamos, Alemán decía, bueno, justamente lo que tenemos es que Stalin es quien institucionaliza la revolución. Entonces, bueno, cuando hablamos de procesos revolucionarios, ¿de qué hablamos de alguna manera? ¿Dónde está ese proceso de transformación? Y volviendo y ya terminando con respecto a esto, digamos, lo que el comentario de Julián, digamos, si hay algo que también está claro a partir de lo que vimos en la clase de
con Darío y con Claudia, es que los procesos a largo plazo, las transformaciones a largo plazo, tienen que ver con esas transformaciones subjetivas y donde la educación ocupa un lugar central, ¿sí? Digamos, esto que recuperaba Darío, decir, bueno, Freire iba a alfabetizar para también de alguna manera sumar electores, pero bueno, digamos, como ese proceso de lucha justamente establece que, bueno, que de alguna manera la posición que lucha en contra de la hegemonía o por construir otra hegemonía, digamos, lo tiene que hacer en términos más uno a uno. Nosotros decimos en la práctica política, pero bueno, digamos, es parte de esa dinámica de lucha. Veo que hay muchos comentarios, se está picando o no, no sé. Hay mucho intercambio, hay mucho intercambio. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Me quedo con algo de lo entreverado brevemente, pero que tiene que ver a veces, es muy breve, pero me hizo acordar Lourdes. Digo, mi tesis doctoral todavía tiene calor, digamos, porque la defendí en abril, está caliente todavía, pero eso fue sobre Antonio Pasquali, ¿no? El análisis de su trayectoria intelectual. En un momento en el que, no sé, no hubiese sido el mejor momento para investigarlo, ¿no? Me pareció el más interesante, pero lo entreverado, cómo surgió, es que cuando viajé por primera vez a Venezuela, iba con un montón de ideas teórico-metodológicas a priori, y enfrente, literal, enfrente de donde yo me hospedaba, vivía un bibliotecario y un historiador que se acerca porque sabía que yo había ido por esto y me dice, ¿y cómo pensás reconstruir la historia? Y de tal modo, dice, ¿y sin documentos? Y no sé cómo voy a acceder, me dice, y no, toda historia se escribe con documentos. Me abrió las puertas de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, de la Biblioteca Nacional. Ese azar, digo, porque el azar es como que lo que nunca entra en la ciencia, ese azar cambió toda la pregunta que yo había hecho respecto a cómo entrar al problema, ¿no? Y eso es algo que a veces la misma estructura de producción del conocimiento científico, ¿no? Nos muestra lo que está hecho, ¿no? Nos muestra algo cerradito, clarísimo, súper reflexionado, ¿no? Pero ese proceso que uno lleva hasta que construye la pregunta, va a un barrio a hacer entrevistas, o hace un viaje, o se comunica, y los cambios, es muy entreverado, es así, ¿no? Pero la pulcritud que a veces nos demuestra la academia nos hace creer también, o nos hace construir otra relación con el conocimiento, donde esto a veces, esta dimensión humana del azar, por decirlo así, queda abajo de la alfombra, ¿no? Está bueno afrontarlo entreverado, no esquivarlo, ir por ahí para ver qué surge. Que es un azar tampoco tan azaroso, porque también vos estabas en una búsqueda, digamos, ahí, bueno. Graciela, quería Sí, pidió la palabra. sí. Sí. ¿Me escucha? Ahí está, sí. ¿Me escucha? Sí. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Quería hacer una pequeña reflexión que se me surgió ahora sobre la marcha respecto a dos cuestiones. Una sobre la charla de Claudia Villamayor y otra lo que planteaba Pablo con respecto a esto de las ventajas de Estados Unidos en función de la pregunta de un alumno un compañero que hizo hace un rato. Con respecto a la entrevista con Claudia, a mí me llamó mucho la atención y en realidad me gustó el planteo que ella hace de esto de la confusión entre práctica e ideas y que en realidad las teorías surgen de la práctica. Y me parece muy bien esos tres ejes que planteó, ¿no es cierto? Es como que todo surge de alguna emergencia y de alguna lucha de base, y cuando ella explica bien lo que pasaba en una época en que ella era militante, en las unidades básicas y todo esto, que realmente fue así en aquellos tiempos. Pero yo, en función de lo que ustedes como profe nos han mandado, en el libro de Pedagogía del Oprimido, que yo leí hace muchas décadas, encontré algo que me parece interesante para responderle a Pablo, una pregunta que hizo Pablo hace un rato. En el libro de Freire, que
todo lo de Freire lo tengo, él dice que la superación de la contradicción opresores oprimidos, em, está la desaparición de los opresores, porque es como que no se perciben los opresores. ¿Por qué? Porque es una clase que oprime y que por lo tanto el oprimido no lo ve ahora, o no lo percibe, no se da cuenta. Es un poco con lo que dijo en la clase anterior Pablo, que algunas prácticas forman parte de nuestra vida cotidiana cuando se habla de los efectos y que por ahí no nos damos cuenta. Con respecto a lo que decía Pablo reciente, que Estados Unidos tenía ciertas ventajas, cuando nosotros hablamos de oprimidos, que Claudio lo dijo en la clase que nos pasaron por el audio, el vídeo, es como que son aquellos que no pueden hablar, aquellos que no se pueden expresar, que se atragantan porque no pueden decir. Yo creo que hasta el día de hoy existe, y esto no solamente lo viven las clases pobres o las clases marginadas. En la opresión lo puede vivir aquel que no puede expresar lo que opine, lo que opina o lo que siente. Con respecto a las ventajas de Estados Unidos, yo creo que precisamente por eso arrasan, porque tienen ciertas prácticas que tienen que ver con las publicidades, con las comunicaciones frecuentes, con el trabajo sobre la imagen, sobre el posicionamiento en la mente, que son todas teorías liberales que nosotros en realidad no nos cuestionamos, lo vivimos y lo compartimos, lo mismo que con las redes. Una compañera dijo el otro día, todo pasa por los deseos, tal vez de alguien, de comprar algo que le guste y qué sé yo. Bueno, no sé, es muy discutible, eso es de otro ámbito. Yo creo que tiene ventajas este dominio de ser opresores en muchos aspectos, precisamente porque utilizan ciertas herramientas que van más allá de la racionalización que podemos tener para entender esto. Va más allá. O sea, nosotros quizá esto subjetivo que lo vivimos a veces con un sentimiento profundo de poder entender el otro, de poder compartir con el otro, o de poder vivir una sociedad más tranquila, más igualitaria, más repartida, a nivel de sentimiento, en donde las ideas sociales tal vez se confunden con la práctica, que es lo que quisiéramos que fuera natural. Tenemos gente que nos está dominando con ciertas herramientas que van a la mente nuestra y que no la podemos sacar, porque es muy fuerte el poder que tienen, Pablo. Entonces me pareció muy interesante la charla con Claudia, porque me hizo ver en realidad... Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, hola, sí, te estamos escuchando. ¿Hay alguna interferencia? Sí. Pero busco a quien silenciar. Las teorías surgen de las luchas, y me parece muy interesante esto. En realidad surgen, yo lo veo así, que surgen de la lucha, y no hace falta que sean luchas tirando palos o huevos o piedra. Son muchos tipos de luchas que pueden dar lugar a las teorías. Ella hablaba de esa lucha de base, en donde no hay gente que relate bien esto para ir construyendo esas experiencias de base. Me parece súper interesante esto, ¿no? Pero por eso yo digo, para mí, desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que leí de la clase de ustedes y de la charla tan interesante con Visa Mayor, me parece a mí que esto hegemónico se construye de a poquito, por detrás, por debajo, sin que nos demos cuenta, Pablo. Se va construyendo sin que por ahí nos demos cuenta. Entonces ahí creo que habría que desentrañar, porque por ahí no tenemos los elementos claritos, ¿no? Es decir, para decir, bueno, acá está este problema, se va dando. No sé si me entiende, no sé si me pude hacer entender algo. Sí, totalmente. Sí, sí. Sí, bueno, digamos, yo creo que digamos, ahí hay una cuestión, digamos, de alguna manera el objetivo que teníamos con estas dos clases que se presentan como esas dos grandes preguntas, era, bueno, exponer esta idea de la pregunta por los efectos, digamos, la pregunta por ese poder que irradia y que todo el tiempo intenta condicionar, o bueno, va condicionando, va generando escenarios y demás, y esta pregunta por la hegemonía como esa pregunta por la resistencia, ¿sí? Por cómo se tramita de alguna manera esto. Y me parece que ahí hay una clave también en esta recuperación que venimos haciendo, y es, digamos, bueno, no hay crimen perfecto, ¿sí? Digamos, esta condición de dominación, de esa gran hegemonía. Digo, ahí vuelvo también sobre los comentarios anteriores
con respecto a las situaciones de las elecciones y demás. Pero como esa, digamos, esa condición de poder, justamente lo que plantea esa pregunta por la hegemonía es una búsqueda de una salida, pero también la posibilidad de la comprensión de esta idea de que la historia es un proceso abierto, ¿sí? Digamos, no podemos detenernos digamos, en absolutizaciones que de alguna manera nos restrinjan, digamos, en esa posibilidad de análisis. Por eso, digamos, justamente, digamos, nosotros, yo creo, esto también lo estamos ensayando, también, digamos, como nosotros promovemos, impulsamos esa toma de posición, digamos, la producción desde una toma de posición, pero que justamente esa toma de posición tiene que ver con una escucha atenta, digamos, con una escucha atenta que permita percibir cuáles son los mecanismos que allí están funcionando, porque en muchos casos también, digamos, como ahí me parece que justamente ahí hay un juego que tiene que ver con los equilibrios. Para mí me gusta mucho como cuando Alberto Fernández habla de eso, digamos, cuando habla de la necesidad de los equilibrios. Y los equilibrios se establecen en función de las condiciones históricas en las cuales uno está situado, ¿sí? Digamos, esta cuestión de pensar esos equilibrios en el sentido de poder comprender, bueno, cuál es el impacto que tiene digamos, el discurso hegemónico, el discurso que construye de alguna manera el marco, digamos, y estas condiciones de lucha. Y después me parece importante esto, recuperar cómo, digamos, la palabra de Claudia y de Darío justamente vinieron a traer, digamos, de alguna manera, yo insisto con esta idea, pero la dimensión de la resistencia. Y la dimensión de la resistencia es justamente es una acción en términos defensivos, ¿sí? Digamos, como eso también lo tenemos que poder asumir, porque en muchos casos también, digamos, como corremos el riesgo de pensar, digamos, de corrernos de una deslocalización, ¿sí? Digamos, de trasladarnos a pensar por fuera de los marcos históricos. Y ese yo creo que es el principal riesgo que corremos cuando pensamos, bueno, sí, no, pero las redes tenemos la posibilidad de la acción, de la intervención, de la reinterpretación y demás. Bueno, estamos haciendo en un marco establecido, ¿no? Hay preguntas, hay cosas, hay comentarios. Gracias. Sí, ahí veo. Perdí me gustaría hacer un comentario. Débora, creo, si no leo mal. Débora. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bien, sí, me gustaría hacer más que nada es un comentario o algo que me surgía desde esta clase, todo lo que se viene debatiendo y algo que creo que planteaba Emiliano y que me quedó picando de la clase anterior, cuando veíamos el documental de Netflix como disparador en relación a las redes sociales, me quedé pensando que, bueno, sobre todo en la parte ficcionada del documental se veía a una familia prototípica de cierta clase, ¿no? Entonces, parte de la discusión o en mi cabeza quedó que esa discusión estuvo pensando en determinada clase o lo que sucede con las redes sociales y determinada clase, porque me quedé pensando, y bueno, ¿qué pasa con los sectores populares? Que forma parte de mi interés, digamos. Y en relación a esto, hace rato Emiliano dijo, creo, algo así, de cómo también en este proceso de investigación, además, y en las categorías que se plantean o que planteamos, hay como una misión de tener que escaparse a la misma hegemonía, ¿no? Digo, en mi caso hay un interés por poder trabajar en relación a los sectores populares, y hay un posicionamiento ideológico, por supuesto, pero también es como un ejercicio extra y constante en poder tratar de escaparse a esas estructuras que también son hegemónicas, ¿no? Desde esas miradas que se construyen sobre esos sectores populares. La idea es no hablar por esos sectores, sino poder extraer todo lo que allí sucede, ¿no? Pero cómo escaparse
de esas estructuras que son constantes y que imperan, digamos, en la academia y en las teorías y demás. Entonces, es algo con lo que vengo batallando todo este proceso, digamos, y a veces me pregunto, ¿estaré haciendo mal? Siempre en pos de no tergiversar, para ponerle una palabra, ¿no? Porque si la intención es poder, por esa frase de darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Esa frase que muchas veces se ha utilizado, que no es la intención, no son sectores que no tengan voz, sino en todo caso herramientas para vehiculizarlas, pero bueno, nada, para no irme demasiado del tema, por ahí creo que es una constante, poder no alejarse de eso y también escaparle a la hegemonía que está en todos los órdenes, ¿no? Sí, y que también establece un canon, ¿no? Establece un canon adentro de los campos de conocimiento, lo que hay que leer, lo que hay que decir. Digo, en mi caso específico, elegí una especie a ver, era un monumento. La primera vez que lo vi a Pascuali en su casa era enfrentarme a un monumento, no era un tipo, digamos. Aunque estuviera en pantalón corto y chancletas, era un monumento, ¿no? Pero sí es cierto que uno trabaja respecto a las categorizaciones. Es difícil, a ver, no sé cómo decirlo, pero uno tiene que también atender, en el caso de Pascuali era muy claro, digamos, que las últimas interpretaciones acerca de Pascuali tenían que ver no tanto con las condiciones de producción de la obra de Pascuali, sino con la inquietud de los intelectuales de hacer de la figura de Pascuali una figura claramente antichavista, ¿no? Entonces hacían una lectura antichavista de una obra que había sido escrita hace 50 años, digamos, no existía el chavismo, no existía nada de eso, ¿no? Entonces, uno ahí también hace esa operación crítica hace como un doble trabajo, hace una operación crítica sobre el estado del arte y también hace una discusión teórico-metodológica respecto al estado del arte, porque ahí uno se distancia o recupera algunas cosas, pero también uno le permite decir qué es lo que no va a hacer, ¿no? Eso también es lo que está bueno de este tipo de debates y de hegemonizaciones, ¿no? De las escalas de las hegemonías. Cuando uno habla de marco hegemónico, en el medio aparecen organizaciones, instituciones, trayectorias diversas, condiciones de clase, condiciones de género, donde el marco empieza también a erosionarse, y no es solamente uno, ¿no? Sino que el poder opera de forma diversa, y en el campo de producción de conocimientos también, ¿no? También está ahí orientándonos sobre más o menos cómo tenemos que entrarle al asunto. Pero hay que ver qué pasa. Ahí es donde hay algo lúdico que no hay que perderlo tampoco en lo que hacemos. Sí, yo insisto con esta cuestión de la escucha también a partir de lo que plantea Débora. ¿Sí? Lo necesario de poder vernos interpelados por nuestro proceso de investigación. Julián pidió la mano, levantó la mano por escrito. ¿Estás por ahí, Julián? Acá va. Genial. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venía opinando mucho por chat y por ahí, bueno, está bueno también quizás explayarme un poco más acerca de eso que puse. Debo reconocer que todavía no tengo saltado esta cuestión con las nuevas tecnologías, el hecho de hablarle a una cámara más allá de que los vea, por ahí, bueno, me cuesta un poco, pero sí, por ejemplo, aclarar, cuando yo hablaba de lecciones, tenía esta perspectiva, esta mirada de los efectos alienantes de las redes, ¿no? Las redes sociales, la operación de los medios de comunicación y demás. Si uno miraba y analizaba un poco el discurso de las redes y cómo operaban, en la previa de las elecciones parecía que la derecha venía hacia un avance definitivo y después el resultado final de las elecciones del año pasado demostraron que quizá lo que pasaba en las redes no representaba lo que estaba sucediendo en el plano de las prácticas sociales y de las organizaciones sociales, digamos, ¿no? Evidentemente el pueblo eligió otra cosa y no representaba de manera determinante lo que se podía leer desde la lógica de los medios de comunicación y de las redes. Por eso un poco me movió algunas estructuras y me puso en tensión esa mirada de los medios y las redes como instrumentos alienantes que nos cooptan la subjetividad y bueno, y producimos a partir de ello, porque creo que la realidad hoy sería distinta. Después, un poquito también quería
hablando de lo que es la producción teórica desde la comunicación como praxis política, en términos, pensando en términos de poder y hegemonía, un poco comentar la experiencia laboral que me está sucediendo ahora, digamos, ¿no? Trabajando en una que se llama Violencias, ¿sí? Dirección contra las violencias en el ámbito de la salud pública. Y un poco, digamos, me convocaron para dotar a esa dirección o ayudar a construir una mirada de la perspectiva de la comunicación. Y obviamente, yo situado como profesional de la comunicación en ese ámbito, lo que intenté dejar en claro primero es mi posicionamiento político ante la práctica en esas instituciones, en una institución pública. Que, digamos, no voy a hacer prensa, no voy a transmitir información, no voy a ser community manager, sino que mi laburo como comunicador va por otro lado. Y justamente uno de los procesos que empezamos a encarar es recuperar, digamos, cuando uno habla de violencias en el ámbito de la salud, se está metiendo en un campo donde hay sectores y poderes realmente instituidos e institucionalizados, en el cual, bueno, a partir de la decisión política, de este proyecto político, un poco lo que intenta es tensar algunas de esas situaciones a partir de la práctica, de la proposición de nuevos dispositivos, de transformaciones que operan en el orden de la cultura institucional, en el cual, digamos, me parece que ahí lo que tiene que ver con poder y hegemonía se hace carne y se hace carne directamente, digamos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco partíamos de tabula rasa, no partimos de cero. Partimos de distintas acciones que se vienen quizás haciendo de manera no coordinada, no orgánica, pero de muchos compañeros y compañeras que vienen dando la disputa en algunos planos, en algunos ámbitos y prácticas de salud, en el cual lo que nosotros empezamos, el punto de partida es recuperar el sentido de esas luchas para después darle organicidad y convertirlo en proyecto político. ¿Se entiende? Eso es absolutamente ordenador para después darle sentido a las prácticas y a partir de eso, o sea, es increíble, van pocas semanas de trabajo, cómo ya se empieza a construir teoría y se empieza a resignificar saberes que estaban circulando, pero que enmarcados en un proyecto político adquieren una nueva dimensión. Y eso es todo laburo desde la comunicación. Digo, a mí es una práctica que me apasiona, es algo que me tiene convocado a las 24 horas del día, aunque suelte sea un recontramagro, digamos, pero uno lo mueve la voluntad política, lo mueve a operar en el campo de la comunicación desde un lugar totalmente distinto al que quizá se lo piensa el comunicador en el contexto de determinadas instituciones, y sobre todo en el orden de lo público. Por eso yo decía que el resultado de una elección no salda esta cuestión de los procesos y las relaciones de poder. Porque justamente nosotros no estamos partiendo de un lugar de poder, sino todo lo contrario, nos vamos a meter a generar sentido, a producir sentido, ¿sí? Donde vamos a tensar un montón de cuestiones que tienen que ver con la estructura organizacional y con la historia de una institución, en el cual claramente va a generar efecto de resistencia a eso. Por ejemplo, abordar violencias en salud en un hospital, ¿sí? Y empezar a tensar la mirada del médico, ¿no? Esas cuestiones van a generar efectos que van a producir, digamos, va a abrir la posibilidad de nuevas discusiones y se tiene que plantear en términos de lucha. Cuando digo de lucha no es, como explicaba la compañera, matándonos a piedrazos, sino que uno tiene que propone sentido, tensa, moviliza, estructura, recupera prácticas de lucha, bueno, y empieza o intenta producir o generar procesos de transformación institucional, colectiva, pero bueno, son procesos, y lo que estamos intentando es empezar a recuperar los procesos, digamos, y tomarlos desde esa dimensión, y que esas transformaciones, digamos, tampoco son definitivas. Nosotros lo que proponemos es abrir el interrogante, digamos. Ante tanta certeza que hay, bueno, empezamos a abrir los interrogantes. En esos interrogantes metemos la acción, y la acción se pretende transformadora, pero bueno, lleva un proceso y quizá no lo veamos nosotros al término de la gestión, pero un poco es meter ahí las condiciones de posibilidad de generar procesos de cambio, digamos, ¿no? En el plano institucional. Digo, dialogar con un médico en el contexto de un hospital
promoviendo ciertos procesos de transformación, digo, ahí me parece que para pensar lo que es verdad, poder y hegemonía, tenemos bastante, y sobre todo en la dimensión de la comunicación. Ese era el aporte que quería hacer, pero les quería compartir porque un montón de reflexiones que venía apropiándome a partir de lo que veía en los videos y en las clases, se me hicieron carne en el laburo y me encontré utilizando esas palabras, esas reflexiones, esos lenguajes para promover dentro de esa institución la construcción de ciertas miradas. Y es genial, porque recupera un montón de cosas que estaban, que no es que no estaban, porque uno parece que no se había hecho nada. No, digo, no partimos de tabula rasa, no partimos de cero. Recuperemos eso. Vamos a ver que hay un montón de material. Y a partir de ahí la base para empezar la discusión es otra. Nos paramos de otro lado completamente distinto. Bueno, eso quería compartirles que está muy bueno, digamos. Vivirlo vivenciarlo tiene otra connotación. Genial, Julián. Bueno, muchas gracias. Y también muchas gracias por los comentarios, también aportan a ir llevando el hilo. Sí, justo cuando comenzaste la intervención y después vi el aporte de Mijal en el chat, pensaba en eso, digamos, en esta situación particular que vivimos, con de alguna manera el movimiento anticuarentena, digamos, como yo creo que es necesario también utilizar esta situación excepcional que vivimos como gran laboratorio para pensar algo de esto, y lo linkeaba con esto que decía de el duelo de la revolución. De alguna manera también es el duelo de la razón, ¿sí? de esa idea del proyecto de la razón, de la posibilidad que uno podría decir, bueno, digamos, esto se dirime en una discusión racional, ¿sí? Bueno, justamente, digamos, hay algo que empezamos a ver y a percibir cuando vamos hacia la pregunta por las prácticas, es que, bueno, hay una serie de... La trama es mucho más compleja que ganar una discusión, ¿sí? Digamos, como que creo que también viene apareciendo en algunos de los comentarios que viene dejando... ahí se me fue el nombre, perdón, son muchos. Igual esto es perfecto, porque yo soy malísimo para los nombres, pero ahora que les veo las caras con el nombre abajo, no sé cómo voy a hacer para volver después. Bueno, ahora enseguida lo retomo. Antonio. Pero, digamos, como me parece importante eso. Yo querría leerles un fragmentito de algo que quienes han estado en el curso anteriormente ya se lo leí, pero que a mí me ayuda mucho a comprender algo de esto. Si cuando les parezca, vamos con eso. No sé, Emi, si vos tenés algún comentario con respecto a la intervención de Julián. No, hice un comentario ahí en el chat porque algunas cuestiones que me surgieron. También vuelvo con este punto, cómo digamos, las ideas, las teorías, las categorías, las tenemos que pensar en función de cuánto nos habilitan a pensar lo que queremos hacer, no porque dicen que hay que pensar desde cierto lugar, las tenemos que tomar, ¿no? Y acá un poco hay algo de eso, me parece que lo que decía Julián, de pensar desde esa experiencia de intervención, pero al mismo tiempo de reflexión y de construcción de un problema de investigación. Y si ya tenés el material ese preparado, Pablo, dale, y si no, también Bárbara nos planteaba de hacer un comentario en relación a lo que dijo Julián, pero, como digas. Bien, vamos con Bárbara para que no nos quede tan distanciado. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Bueno, mi comentario era muy breve, pero lo de Julián me hizo pensar un poco. Yo también estoy trabajando hace poquito con una organización, una ONG relacionada a la comunicación y la salud. Es una ONG que se encarga de divulgar la problemática de Chagas. En relación a eso, con lo que decía Julián, pensaba en que la hegemonía para estos grupos también pasa por tratar de combatir lo que dicen los grandes medios o tratar de combatir esos titulares que, por ejemplo, en el caso de este grupo dicen mal de Chagas, o dicen chagásicos, o dicen que el Chagas es una cuestión de pobres o de gente que no está preocupada por su salud. Entonces, lo que empezamos a ver con este grupo, yo estoy hace muy poquito, 3 meses, es que ellos en la práctica
están haciendo un montón de cosas, de pequeñas batallas diarias, digamos, para hacer un movimiento de resistencia o contrahegemónico. Digamos, tal vez no es que lo tienen teorizado o tienen una lectura al respecto, pero lo están haciendo. Y también me hizo pensar en lo que decía Claudia en el video de esto, de que está la práctica, que está respondiendo a un problema real, a una emergencia, lo que está sucediendo, y después está bueno que el propio grupo pueda reflexionar sobre eso. Digamos, yo acá vengo como a ser un agente externo, yo no estuve en sus 10 años de desarrollo, digamos, son ellos los que tienen que contar su historia, pero es re interesante cuando uno le dice, vos estás haciendo esto en cuestión de la teoría y que uno lo ve súper abstracto, pero digamos en la práctica tiene una carne, un sentido como mucho más verdadero, mucho más auténtico. No sé, me pasó por ejemplo que en el profesorado nunca había leído la metodología de Freire, habíamos leído por arriba algunas cosas. Y leyéndolo, como que me pareció impresionante que eso haya tenido lugar realmente, digamos, como una acción, digamos. A veces uno se queda mucho en la lectura y a mí me cuesta pensar en, bueno, esto que leemos, cómo es en la realidad. Y trabajando con grupos así, digamos, con bastante experiencia, con desarrollo, eso es súper enriquecedora la experiencia, la lectura de la experiencia. Nada. Buenísimo, Bárbara. Ahí justo se congeló. El resto están, ¿no? Sí. Alguno se fue su conexión. Sí, pensaba en esto, como muchas veces nosotros pensamos, bueno, que quienes tenemos que discutir con los medios somos nosotros, es decir, como desde el campo de la comunicación. Y bueno, en realidad, digamos, esto es una discusión transversal, ¿sí? Me parece que es importante poder reponer algo de eso. Bueno, ni que hablar de cuando si entramos a la discusión sobre la economía, ¿sí? Digamos, sobre los liberales y las recetas liberales y todo ese plano, ¿sí? Digamos, ahí hay algo que justamente se asienta en características que tienen mucho que ver con las pasiones, ¿sí? Digamos, en esta incorporación que estamos planteando cuando decimos, bueno, revisemos nuestras estructuras racionales y cómo están funcionando también las dimensiones afectivas, ¿sí? Cuánto aglutina el odio y también cuánto puede aglutinar un discurso de esperanza, un discurso de comunidad, digamos, otro tipo de discursos, pero sin dudas ahí esa dimensión entre esa dimensión pasional forma parte, pasional, afectiva, forma parte de esa comprensión. No sé cómo estamos. ¿Quieren que lea esto? Veamos si sirve de disparador y vemos. Es un fragmento de Michel Serres, se llama Realidades, fue publicado hace unos 20 años. Bueno, leo un fragmento y vemos a ver si nos sirve de algo en este sentido de la pregunta. Se llama Mapas Marinos. Dice, hace 20 años los pescadores de altura debían presentar a revisión un lote completo de cartas marinas y sus instrumentos de navegación en buenas condiciones. Era cuestión de seguridad, como se dice actualmente. Y no sé si esta obligación se mantiene aún hoy. En todo caso, debe ir acompañada de molestias múltiples, dado que el parasitismo administrativo ha crecido desaforadamente. En una ocasión, los instrumentos aparecieron en demasiado buen estado ante los ojos del inspector. Los mapas vírgenes, blancos, nuevos, estaban espléndidamente colocados, sin ningún pliegue, en un gran armario con estanterías, recién pintado y cuya llave, que costó un poco encontrar, iba un poco dura por haberse oxidado. Toda la técnica necesaria desaparecía bajo la capa de pintura. Todo era muy aparente. Todo el barco estaba limpio y repintado, por los caprichos de la ley, como suele cuidarse una bandera, para que se vea, pabellón alto. La bandera, naturalmente, solo sirve para eso. Ustedes no usan nunca nada de esto, exclamó bruscamente el hombre del control. El hombre de mar perdió el dominio de sí y empezó a moverse, apoyándose alternativamente en una y otra pierna, vacilante. El primero sonrió, quería saber, prometió que no impondría sanciones. ¿Cómo se las arreglan para encontrar Musmark o Terranova en la temporada de bacalao? Hizo falta tiempo, hubo que sentarse, abrir alguna
vieja botella, servir unos vasos, hablar primero largamente de los niños, porque los barcos de alta mar no se rinden enseguida. Siempre hay que parlamentar antes de empezar a hablar. Veamos, ¿cómo se los hacen ustedes? Imagínense un campo sin mojones indicadores. ¿Acaso algún campesino se equivocaría al ir a visitar la granja de al lado? Gira a la izquierda al final del bosquecito verde, va recto hasta el nogal, desciende por el muro de piedra y ahí abajo, al fondo de la hondonada, ve el tejado rojizo del vecino casi oculto bajo los cedros. La pregunta ni se plantea, se aprenden las respuestas al mismo tiempo que se aprende a caminar, a hablar o a ver. Así van a San Pedro. Se avanza hacia el sol de poniente mientras flote alguna alga. Se gira hacia la izquierda, un poco. Cuando todo se vuelve muy azul, no puede haber error. Allí están los parajes preferidos de las marsoplas. Luego viene una fuerte corriente constante que lleva hacia el norte. Más adelante el viento que sopla por bajo, a ráfagas. Después el oleaje corto, el lugar donde se cruza la ruta de los grandes cofres. Entonces aparece el primer gran banco, allí bajo el viento. El capitán no paraba de hablar, lo habría dicho todo hasta bien entrada la noche, y lo que decía, lo que veía desde su adolescencia, lo que él veía transformarse a medida que él pasaba, lo que en verdad no había aprendido de boca de nadie, porque sus dos patronos sucesivos no soltaban palabra en todo el santo día, sino que señalaban con la mano, a veces en el momento de virar o de cambiar la orientación. Todo lo que voleaba de golpe ante la mesa y sobre el mantel de encaje manchado de ron, esa superficie de la mar rizada, tan diferenciada como nuestras viñas bajo los perales, toda su descripción de detalles decisivos, colores, peces, cielo, viento, oleaje, sí, todo aquello era exactamente una enciclopedia sumergida como la catedral. Aquel día vi morir un saber, oí morir al empirismo, ahora escucho su rumor que asciende de las aguas. Donde el viejo sabio solo percibía algo monótono, el patrón veía evidentemente un cuerpo estriado, matizado, atigrado, abigarrado, rayado, exactamente diferenciado, una superficie donde había puntos de referencia, donde podía situarse claramente a cada instante y pese a la niebla, el patrón percibía el campo y sus detalles, cambiantes en el tiempo. Donde el viejo sabio solo percibía algo inestable, el patrón veía un espacio que cambiaba muy poco. Aquel día me pregunté por qué un saber al otro, lo controlaba, tenía poder para sancionarlo y hacerlo obedecer. Aquel día oí el diálogo más viejo de la filosofía moderna, el de la razón y los sentidos. Cualquiera que sea el nombre que reciba, pero en él la razón pasaba revista al saber más viejo del mundo y lo echaba a pique. Era el día de las últimas confesiones, es decir, el tiempo de la etnología de los vencidos. Con ellas no será más que una novela de moda o una ciencia humanista de éxito en las ciudades universitarias. Bueno, sí, después hay unas cosas que también son muy lindas. Es de Michel Serres, es un filósofo, pero a mí siempre me motiva ese fragmento, a pensar esta idea de la escucha, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con lo que planteaban Bárbara, Julián, y bueno, viene planteando, que también planteó Claudia y Darío en su intervención. Sí, creo que es un gran texto. Pienso en las conexiones con Carlo Ginzburg, con sus historias nocturnas y sus mitos, emblemas e indicios. Y no quiero irme muy atrás, pero con la epistemología popular que proponía Jauretche, ¿no? Como, digamos, con ese saber, con esas... Que es un poco lo que planteábamos en la ficha, también dialogamos con Claudia, ¿no? Apostar por esas prácticas, saberes, tradiciones y demandas como una plataforma desde la cual se construye saber, a pesar incluso de las instituciones que devienen legítimas como productores de conocimiento, ¿no? Hay algo ahí que me parece interesante para retomar, incluso para volver a la primera clase cuando hablábamos de la historia desde abajo, ¿no? De desplazar la pregunta, que tiene un poco que ver con lo que decía Débora, ¿no? De entrar a ese nuevo mapa o a esas nuevas tramas que producen mapas para conocer, digamos, y resolver dilemas de la cotidianidad. Digamos. Nada, muy bueno. Siempre ese texto me pareció muy, muy piola. Bien. Bueno,
¿Qué dicen? Ya estamos sobre horario muy extendido porque empezamos tarde. Pero si les parece podemos... Bueno, la semana que viene ya nos volvemos más racionalistas y volvemos a otro problema, que es el problema de la concentración, porque bueno, justamente, digamos, ese pimponeo que vamos llevando a cabo, y por eso también les proponemos este documental, ¿no? Para discutir con eso, ¿sí? Digamos, como discutir el impacto de ese cambio de época y esa transformación social que deviene posterior a las dictaduras en América Latina, ¿sí? Digamos, como hay un corrimiento también, por supuesto, en la incorporación de la llamada biopolítica, o cómo podemos entenderla, pero bueno, digamos esto, cómo aparece, hay una discusión. A mí me parece siempre muy buena esa discusión que se da cuando este publicista va y presenta ante las autoridades del Partido Comunista su propuesta. Bueno, no voy a spoilear, entonces me voy a callar. Pero no sé si alguien más quiere comentar algo. Estos son los silencios incómodos de las plataformas. Aparte, uno no puede mirar mal a su compañero que levantó la mano cuando ya todos nos queremos ir. Esa condena no está. Hay muchas cosas que se pierden también. Digo, en estos días de congreso también, digo, como que no hay cerveza. Digo, como onda, cuando tenés un infarto. Me gusta mucho ese meme de las clases, no sé si lo vieron, la hora libre en las clases virtuales, que están fregando el piso, y en las clases presenciales hay cerveza, qué sé yo. ¿No? Eso ya no. No, pienso para la cerveza está en casa, dicen por acá. Encima va. No, pienso que cada encuentro también es la presentación de un campo de problemas, ¿no? Y que quizás algunos se sienten más identificados con cierto campo problemático y otros no. Me parece que el encuentro que viene se puede conectar con el segundo. Vamos a tener de invitado a Diego de Charras, de invitado en el modo en que venimos invitando y haciendo las clases, ¿no? Con un pequeño video de entrevista, pero donde presenta los dilemas que hoy, en la charla que teníamos hoy, con especialistas y larga tradición en el estudio de la economía política de la cultura, también plantean muchos interrogantes no resueltos, como el de la discusión sobre el Estado, ¿no? Que hoy lo decía abiertamente Sierra Caballero, que van a aparecer en estas discusiones, como hablábamos respecto de las redes sociales, las escalas de regulación, ¿no? ¿Cómo empezar a pensar este problema? Porque ese también es otra de las cuestiones. Con respecto a las redes, se nos presentan todas juntas, ¿no? No aparecen las variables y las dimensiones ordenadas para que vengamos a investigar. No, ese mapa no está. Digo, y quizás está bueno ver eso, y que cada uno pueda inscribirse en ese debate que vamos presentando, y que bueno, el de la semana que viene creo que nos va a encontrar unides y organizadas en pleno debate. Totalmente. Bueno, sí, de hecho pensaba en algunos de los comentarios que dejaban, bueno, sobre esto, digamos, como esto, trabajar por no absolutizar, digamos. Justamente me parece que ahí es donde radica, digamos, la potencia del pensamiento crítico, porque justamente, bueno, digamos, la clase pasada hablábamos sobre la potencia de las redes y esta posibilidad de la dominación y demás. Bueno, y cuánto hay también de marca de clase propia, es decir, digamos, de nuestros propios consumos culturales trasladados ahí, generalizados. Digamos, hay que hacer un ejercicio, digamos, ahí vuelvo sobre la idea de los equilibrios, pero digamos, me parece que hay que hacer un ejercicio de poder pensar en sus dimensiones, y bueno, asumir también nuestros posicionamientos y demás, asumir desde dónde lo pensamos, cómo es nuestra llegada a un barrio popular para hacer un relevamiento. Muchas veces a mí siempre me enloquece esta diferenciación que se plantea de, bueno,
¿por qué se estudia más a los sectores populares que a los sectores, que a las clases altas? Y bueno, porque justamente en las clases altas no tenés acceso, no podemos acceder en sí a los sectores populares. Entonces, hay una serie de elementos ahí que digamos, me parece que, digamos, que tienen que ver incluso con algo que a mí me gusta mucho, me gusta que también Emiliano lo haya conectado, lo haya traído, digamos, con la idea del paradigma indiciario de Ginsburg, pero esta idea de poder hacer ese tránsito de lo particular a lo universal, ¿sí? Yo creo que yo reivindico mucho hacer el ejercicio de la pregunta por el universal, la pregunta por lo general. Y digamos, por supuesto nosotros estudiamos desde lo particular, trabajamos sobre objetos particulares, preguntas particulares, situaciones particulares, pero esas situaciones deben conectarse, deben estar estableciendo ese vínculo con una condición estructural, histórica y demás. Así que bueno, vamos a despedirnos porque si no seguimos y la cerveza de Julián se va a calentar. Bueno, nos vemos la próxima a las 18. El lunes subimos la próxima clase. Nos quedan 2. Cuídense. Y bueno, nos escribimos. Y vean las películas y todo ese tipo de cosas.